Nunca pensé que un simple mensaje de texto pudiera partirme el alma. Pero ahí estaba yo, en mi cocina, empacando protector solar y mis pastillas para la artritis cuando sonó el teléfono. Era de Brooke, la esposa de mi hijo. Decidimos hacer el viaje solos este año. Necesitamos un poco de espacio. Me quedé inmóvil. ¿Solos? ¿Después de que yo pagué el viaje entero? Había reservado el resort en Sarasota en julio. Brooke había elegido las fechas durante un brunch, diciendo que merecía sol. Pagué $8.520 con mi tarjeta. Todo bajo mi nombre. 3 habitaciones. Vista al mar. Actividades para los niños. Spa. Todo incluido. Todo porque pensé que íbamos a compartir tiempo en familia. Pero resulta que la familia ya la habían armado. Sin mí. Me apoyé en la encimera. El teléfono temblaba en mi mano. El silencio de la cocina me retumbaba en los oídos. Y esa palabra. Espacio. Qué manera tan elegante de decir, no te queremos cerca. No era la primera vez. Brooke llevaba años soltando frases envueltas en azúcar pero con veneno. Los niños se confunden cuando los abrazas tanto. Siempre quieres ser el centro de atención. David, mi hijo, ya casi no me llama. Desde que ella trabaja desde casa todo cambió. ¿Y yo? Viuda desde hace 6 años. Silenciosa, generosa. La abuela que cocina, paga y sonríe. Pensé que así se ganaba el cariño. Pensé que ayudar era amar. Pero parece que lo único que hice fue volverme prescindible. ¿Espacio? Perfecto. Lo van a tener. Pero no como creen. Apagué el teléfono sin responder. Abrí mi computadora. Ingresé al portal del resort. El cursor parpadeaba sobre el botón, Gestión de huéspedes. Y fue ahí, justo ahí, donde sentí algo dentro de mí cambiar. No iba a mendigar cariño. Ni iba a financiar desprecios. Porque la traición no se responde con llanto. Se responde con estrategia. Y si quieren espacio, se los voy a dar. Desde la suite que ellos pensaban ocupar. Pero esta vez, será mía. Era 3 de octubre. Tenía la fecha grabada como una cicatriz nueva. El viaje estaba reservado desde julio, el mismo día en que Brooke, con su sonrisa de revista y su tono siempre condescendiente, marcó las fechas en mi calendario durante aquel brunch en su casa. Del 12 al 19, dijo mientras giraba mi planificador y señalaba con una uña perfectamente esmaltada. Necesito sol, me lo merezco. Y yo, como siempre, asentí. Claro que sí, hija, todos necesitamos un respiro. Jamás imaginé que hablaban de respirar sin mí al lado. Pensé que estábamos construyendo recuerdos, no excusas para excluirme. Había elegido Sarasota porque Brooke dijo que le gustaban las playas tranquilas y las palmeras más que las olas salvajes de California. Y porque David, mi hijo, solía amar esa costa. De niño recogía conchitas conmigo al amanecer. De adolescente tomaba mis manos cuando íbamos a caminar al atardecer. Decía que yo era su brújula. ¿Y ahora? 2 años sin una sola llamada espontánea. Antes, me marcaba cada mañana durante su trayecto al trabajo. A veces solo para decirme que el tráfico estaba terrible, o que había soñado conmigo. Era nuestro momento, breve pero constante. Luego Brooke empezó a trabajar desde casa, y como por arte de magia, mi teléfono dejó de sonar. Está ocupado, me decía ella. Mucho estrés en la oficina. Pero yo no era tonta. Una madre sabe cuándo la están desplazando, aunque lo hagan con guantes de seda. Durante mucho tiempo me aferré a la idea de que era temporal. Que las dinámicas cambian, que los hijos crecen, que las esposas vienen con sus propios ritmos y eso es natural. Pero hay una diferencia entre adaptarse y ser borrada. Este viaje era mi forma de volver a acercarnos. No lo dije, pero lo sentía. Era mi forma de construir un puente. Ahora veo que yo sola llevaba los ladrillos. Ellos se habían cerrado la entrada. Con el tiempo, las pullas de Brooke se habían vuelto como ese zumbido de fondo que uno aprende a ignorar. No porque no duelan, sino porque si reaccionas a cada una, te acusan de exagerada. Siempre tienes que hacerlo todo sobre ti, decía mientras revolvía el café con esa calma envenenada que solo las personas crueles bien educadas saben manejar. A los niños no les gusta cuando los abrazas tanto, es confuso. Esa fue una de sus favoritas, como si mi cariño fuera un enigma peligroso.
Al principio pensaba que yo estaba demasiado sensible, que debía adaptarme, que lo decía por el bien de los niños, pero con los años esas frases se volvieron rutina, como el tic-tac de un reloj averiado que nadie se molesta en arreglar. Me fui tragando los gestos, las miradas, las veces que David bajaba la voz cuando ella entraba en la habitación. Las veces que supe, sin pruebas, que lo convencía de cambiar de planes, sin decírmelo directamente. La Pascua pasada, por ejemplo. Me ofrecía organizar la cena como siempre. Huevo relleno, bacalao, pastel de zanahoria. David me dijo que sí, con esa sonrisa que le conozco desde niño. Pero luego, mientras yo servía café, la vi inclinarse hacia él, susurrándole algo que apenas alcancé a oír. ¿No habíamos hablado despacio? Esa palabra otra vez. Siempre la misma excusa disfrazada de necesidad emocional. Pero nada se comparó a lo del viaje. Eso fue distinto. Eso fue personal. No era un simple desaire. Era una decisión deliberada, ejecutada después de que yo pagué hasta el último centavo. Después de que hice malabares con mi pensión y mis ahorros. Después de que mandé a arreglar mi traje de lino blanco. Después de reservar actividades pensando en ellos. Fue una bofetada sin mano. Una declaración oficial de que, para ellos, yo ya no era parte del círculo. Y ese día, frente al mensaje de Brooke, entendí lo que antes no quería ver. No se trataba de espacio. Se trataba de borrarme con elegancia. Pero si algo me enseñó la vida, es que el silencio no siempre significa rendición. Ellos me veían como una viuda solitaria con descuentos de Costco y un monedero lleno de cupones. Una señora más que se pierde en su rutina y solo habla de pastillas y clima. Pero la verdad que nadie parecía recordar es que yo fui oficial de logística en FedEx durante más de 20 años. Coordinaba envíos internacionales, optimizaba rutas, manejaba personal y presupuestos que hacían ver sus vacaciones como un paseo escolar. Mi cerebro estaba entrenado para prever errores, improvisar soluciones y mantener la compostura cuando todo se desmoronaba. Y sí, esa experiencia seguía viva en mí. Dormida, tal vez. Oculta entre meriendas y favores familiares, pero intacta. Abrí la laptop con la tranquilidad de quien sabe exactamente lo que busca. Ingresé al portal del resort, introduje mi contraseña y ahí estaba todo. Las fechas, los nombres, los detalles que Brooke había supuesto irrelevantes porque, en su mundo, las abuelas firman y luego desaparecen. Pero la reserva seguía a mi nombre. Y no solo eso, el sistema tenía una opción que decía gestión de huéspedes. Me detuve ahí. Observé ese botón como si fuese una puerta cerrada que, hasta ese momento, no me había atrevido a abrir. Una parte de mí dudó. No por temor a represalias, sino por la vieja costumbre de complacer, de no hacer olas. Pero esa parte ya estaba en retirada. Hice clic. Una nueva ventana se desplegó, ofreciéndome control total. Podía añadir o eliminar huéspedes, reasignar habitaciones, cambiar correos de confirmación. El poder estaba ahí, a un solo movimiento del mouse. Sonreí, no con malicia, sino con esa dignidad que regresa cuando uno deja de mendigar cariño. Habían querido dejarme fuera del viaje. Perfecto. Solo que no imaginaron que yo tenía las llaves. Porque el amor malagradecido te entumece pero el desprecio te despierta. Y esa mañana, al ver ese tablero digital frente a mí, recordé de golpe quién era yo. No solo una madre. No solo una abuela. Una estratega. Y ahora, esa estrategia tenía nombre. Ajuste de cuentas. No pasaron ni 5 minutos desde que confirmé los cambios en la reserva cuando supe exactamente a quién llamar. Fui por mi agenda de papel, esa que mis nietos creen que es anticuada, pero que guarda los contactos que realmente importan. Marqué el número de Sandra primero, mi amiga desde los días del coro rotario, cuando todavía teníamos voz de mezzosoprano y rodillas obedientes. ¿Estás sentada?, pregunté, saboreando cada sílaba como si fuera parte de una sinfonía bien ensayada. ¿Qué pasó?, respondió, alerta, con ese tono que solo se activa cuando huele chisme o venganza. 3 suites con vista al Golfo. Spa incluido. Cenas gourmet. Y tú compartes habitación con Melanie. Se hizo un breve silencio, y luego un chillido que habría avergonzado a cualquier quinceañera. Pude escuchar cómo dejaba caer algo de cerámica en la cocina. Le cancelo al cardiólogo.
gritó Melanie en segundo plano, como si yo ya la tuviera en altavoz. Yo le cancelo a mi marido, añadió Sandra con ese humor que siempre saca cuando algo importante está por venir. Porque ellas sabían. No necesitaban explicaciones largas. Bastaba el tono de mi voz para entender que esto no era un paseo común. Era algo más profundo. Una respuesta elegante al desprecio. Una afirmación de que aún teníamos lugar en el mundo, incluso si algunos pretendían borrarnos del mapa familiar. ¿Qué llevamos?, preguntó Melanie, siempre práctica. Solo traje de baño y sed de justicia, dije. Nos reímos como en los viejos tiempos, cuando todo parecía más liviano y nadie cuestionaba si merecíamos estar presentes. Porque esta vez no iba a ser una escapada improvisada ni un favor maternal. Era un viaje con nombre propio. Rescate. Reconquista. Preparación. Y si el mar tenía algo que decirnos, que nos lo dijera de frente. Íbamos preparadas. La mañana siguiente, con el café cargado en la mano y la determinación aún más fuerte que la cafeína, abrí nuevamente el portal del resort. Esta vez no como madre herida, sino como titular de la reserva. Al ingresar el sistema me dio la bienvenida con mi nombre completo, seguido de la palabra organizador. Nada más apropiado. Me dirigí a la sección de huéspedes. Ahí estaban David, Brooke, los niños. Todos registrados, con sus preferencias anotadas. Toallas extra. Camas dobles. Menú sin gluten para Brooke. Como si el mundo girara en torno a sus digestiones selectivas. Uno por uno, los fui eliminando. Con cada clic, sentía una parte de mí liberarse. No era venganza, era justicia administrativa. Luego ingresé los nuevos nombres, Sandra Sullivan, Melanie Green, y el mío, Dorothy Parker. El sistema asignó nuevas confirmaciones, limpias, ordenadas, como una hoja en blanco esperando nuevas memorias. Me tomé mi tiempo. Verifiqué fechas, habitaciones, detalles del paquete. No iba a dejar cabos sueltos. Imprimí los documentos desde mi Epson, el sonido de la impresora marcando cada paso de mi pequeño reajuste de prioridades. El papel salía caliente, con números brillantes, confirmando lo que ya era una realidad irreversible. Después, levanté el teléfono y llamé directamente al resort. Buen día, llamo para agregar una nota de seguridad a la reserva Parker. Claro, señora, ¿qué desea registrar? Que los antiguos nombres asociados al itinerario no están autorizados para el check-in. Bajo ninguna circunstancia. ¿Desea activar el protocolo de verificación reforzada? Sí. Y por favor una alerta en recepción. Lo agradeceré. Colgué y respiré hondo. No era solo una habitación la que estaba reclamando, era mi lugar, mi voz, mi valor. Porque habían asumido que yo era una pieza decorativa, un cajero automático con calendario maternal, incapaz de defender su terreno. Pero olvidaron un detalle fundamental. No se juega con una mujer que aún conserva sus contraseñas. Salimos el 12 de octubre. Con las maletas llenas y el alma un poco menos pesada. El vuelo salió puntual, como si hasta el clima hubiese decidido cooperar con nuestra pequeña revolución. Yo llevaba mi sombrero de ala ancha, ese que me cubre hasta los pensamientos, y el broche de perlas que David me regaló por mi 60 cumpleaños, cuando todavía me miraba con ternura en lugar de vergüenza. Me lo puse no por nostalgia sino como recordatorio de que hubo una época en que fui amada sin condiciones. Melanie llegó al aeropuerto con una bufanda turquesa que usaba siempre en momentos importantes, y Sandra con su bolso de ruedas que crujía como su rodilla izquierda. Nos reímos más en el embarque que en todo el último año. Éramos 3 mujeres con historia, con canas y con más agallas que cualquier adolescente en viaje de graduación. En el avión mientras los motores rugían, Melanie me tocó el brazo. ¿Tú crees que ellos se enteraron ya? Probablemente no, respondí. Y sí. Que se sienten con ese golpe en la tripa que no te deja respirar. El que me dieron a mí cuando leí ese mensaje. Sandra desde el otro lado, añadió en voz baja. Espero que hayan empacado arrepentimiento. Y nos quedamos las 3 en silencio, no por incomodidad, sino por esa paz que llega cuando una ya no tiene que explicar ni justificar sus decisiones. Al aterrizar, la brisa del Golfo nos dio la bienvenida como un abrazo bienvenido. Subimos al transporte del resort entre murmullos de emoción y promesas de masajes, cócteles y caminatas sin relojes. Ya no era cuestión de reparar un daño.
Era construir algo nuevo. Una parte de mí, la más herida, quería saber si ellos seguirían con sus planes, si intentarían aparecer, si se atreverían a tocar puertas. Pero esa preocupación se disolvió en el aire cálido del sur, porque en ese momento entendí algo simple y poderoso. Este viaje no era un castigo, era una coronación. Y yo, por fin, había decidido ponerme la corona. Al llegar al Gran Casarina Resort, el aire tenía ese olor a sal y hibisco que solo se respira en los lugares donde la preocupación se disuelve lentamente. El chofer nos abrió la puerta con una sonrisa, y al bajar, sentí como la brisa me acariciaba el rostro como si supiera que lo necesitaba. Sandra bajó con su sombrero lleno de flores de tela, y Melanie, con su bastón plegable que más parecía un cetro que una ayuda. Al entrar al vestíbulo, el suelo de mármol brillaba bajo nuestros pasos, y el sonido suave del agua corriendo en la fuente central acompañaba el murmullo del personal de recepción. Una joven nos ofreció toallas frías aromatizadas con menta y vasos de agua de mango con hielo, como si cada gesto hubiese sido planeado para hacernos sentir importantes. «Buenas tardes», dijo el concierge al revisar nuestra reserva. «Suites Parker, Sullivan y Green. Vista al Golfo como solicitaron». Asentí con una sonrisa serena. «Exactamente». Nos entregaron las llaves con fundas de cuero, no tarjetas plásticas comunes, y nos ofrecieron asistencia con las maletas. Mientras subíamos al elevador, noté un detalle pequeño pero simbólico: el silencio. No había niños corriendo, ni voces alzadas, ni ese ruido familiar de familia en vacaciones. Era un ambiente hecho para respirar sin interrupciones. Una vez instaladas, pedí al botones un favor poco usual. ¿Podría llevarme una copa de sangría y colocarla junto al piano del bar? Él me miró sorprendido, luego asintió con respeto. No le expliqué por qué. Tal vez él pensó que era por nostalgia o estilo. Pero no. Era una pieza colocada con intención. Como un anzuelo. Como una promesa. Porque aunque disfrutaba la calma, presentía que no tardaríamos en ser interrumpidas. Los que menos te valoran suelen ser los que más insisten en cruzar la puerta que cerraste. Y cuando ese momento llegara, yo quería estar lista, sentada con elegancia, copa en mano, y sin una sola disculpa en los labios. 10 minutos después de instalarnos, bajé nuevamente al vestíbulo. Había olvidado mis gafas de sol en el mostrador, y el sol de la costa no perdona ni con sombrero ancho. Crucé el lobby con paso tranquilo, disfrutando del frescor del mármol bajo mis sandalias y del murmullo del mar que se filtraba desde las terrazas abiertas. El piano seguía allí, brillante, silencioso, con mi copa de sangría colocada como una escenografía cuidadosamente montada. Me dirigía al bar cuando la escena me detuvo en seco. Allí, frente al mostrador de recepción, estaba David. De pie, rígido, con el ceño fruncido y el teléfono en la mano. A su lado Brooke discutía con voz aguda, los brazos cruzados con impaciencia. Detrás de ellos los padres de ella y los niños, rodeados de maletas y miradas incómodas. La recepcionista intentaba sonreír, aunque su incomodidad era visible. «Reservación a nombre de Dorothy Parker», decía Brooke, con ese tono que usaba para ordenar café o despreciar sugerencias. La joven la miró con cortesía profesional y una pizca de nervios. «Lo siento, señora. Ese nombre fue eliminado del sistema hace 3 días. La habitación fue reasignada». Brooke parpadeó, confusa. Luego se volvió roja. David murmuró algo mientras revisaba su teléfono. La abuela que los cuidaba, que los protegía, que los sostenía, ya no estaba en ese plan. Ahora eran ellos los que buscaban respuestas. «Mi madre dijo que no vendría», dijo David, claramente inseguro, como si la realidad lo estuviera alcanzando demasiado rápido. «¿Ella le dijo eso por escrito?», preguntó la recepcionista, con tono medido. Brooke apretó los labios. Sus padres miraban alrededor, incómodos. Los niños empezaban a impacientarse. Entonces di un paso adelante, saliendo de la sombra del piano, la copa en la mano, las gafas recién recuperadas en la otra. «Hola, cariño», dije con voz tranquila mirándolo directo a los ojos. David se volteó como si hubiera visto un fantasma. Brooke, por primera vez en mucho tiempo, no tuvo palabras. El silencio que siguió a mi saludo fue denso, como si el vestíbulo entero hubiese contendido la respiración. David me miraba con una mezcla de culpa y desconcierto, como si aún no entendiera qué estaba pasando. Brooke, en cambio, pasó del desconcierto a la furia en cuestión de segundos.
Sus mejillas se tiñeron de rojo y su mandíbula se tensó tanto que pensé que rechinaría los dientes. «¿Qué haces aquí?», soltó, sin molestarse en disimular el tono. «Aquí», respondí, levantando mi copa de sangría con elegancia, disfrutando del resort que reservé y pagué. La recepcionista miraba de un lado a otro, intentando mantener la compostura. Los niños empezaban a quejarse del calor y del cansancio. Brooke dio un paso hacia el mostrador, respirando por la nariz como si aquello fuera una sesión de yoga fallida. «Esa suite es nuestra. Cancelamos sus vuelos. Pensamos que ya no venía», murmuró entre dientes, sin mirar a nadie. «Cancelaron sus vuelos», aclaré. «Yo nunca cancelé los míos. Ni mis planes, ni mis límites». David sacó su teléfono como buscando una salida digital a ese enredo. «Mamá, podríamos hablar en privado». «No, David», interrumpí sin perder el tono. «Porque cuando decidiste excluirme, tampoco fue en privado. Fue con silencio y complicidad». La recepcionista intervino suavemente. «Señora Brooke, lo siento, pero el sistema indica que esa suite fue ocupada y la reserva modificada. No podemos entregarles una habitación sin una nueva reserva». Brooke volvió su mirada hacia ella como si fuera la culpable de su desgracia. Los padres de ella, hasta entonces mudos, intercambiaron miradas incómodas. Su madre intentó decir algo, pero se quedó en una especie de suspiro resignado. «Pueden intentar con otro hotel», ofrecí con una sonrisa que sabía más a cierre que a cortesía. «Sarasota está preciosa este mes. Si lo planean bien. Quizá consigan algo para mañana». La copa en mi mano seguía fría. Mi voz, aún más. Y por primera vez en mucho tiempo, no era yo la que tenía que justificarse. Más tarde, mientras me recostaba en una de las sillas del lounge del spa, repasaba en mi mente cada detalle de lo que acababa de ocurrir en recepción. Aún con la vista en el techo de madera clara, sentía el eco de sus caras descompuestas, del desconcierto mal disimulado, del orgullo herido que tanto les dolía mostrar. Pero no fue hasta que abrí mi aplicación bancaria que terminé de comprender el nivel de descaro que Brooke había alcanzado. Había una alerta en mi correo electrónico. Modificación tentativa en su cuenta Hilton Honors. Entré. Allí estaba. Brooke había intentado reactivar la reserva bajo su nombre, solo unas horas después de que yo eliminé sus datos del sistema. No solo eso. También había vinculado mi número de cuenta de recompensas. Mis puntos. 47.000 acumulados en años de viajes por trabajo, cuidadosamente guardados como si fueran millas de libertad. Con esos puntos, podrían haberse quedado 2 noches gratis. Ella lo sabía. Porque había visto el correo promocional que me llegó en julio. Había preguntado entonces, como quien no quiere la cosa: «¿Todavía usas esas recompensas?». «Claro que sí», había respondido yo, sin imaginar que un día necesitaría proteger hasta mis puntos de fidelidad como si fueran oro. Sentí una mezcla amarga de rabia y decepción. No por los puntos, por lo que representaban. Era la confirmación de que no se trataba solo de un malentendido. No era un simple error de comunicación o una diferencia de prioridades. Fue una maniobra consciente. Una operación silenciosa para desplazarme con elegancia y quedarse, no solo con mis espacios, sino con mis beneficios. Melanie, desde la camilla vecina, notó mi expresión. «¿Todo bien?». Le sonreí sin levantarme. «Más que bien. Acabo de descubrir que soy más valiosa de lo que pensaban, incluso en puntos. Porque cuando alguien intenta robarte lo intangible, tu lugar, tu reconocimiento, tu historia, no queda otra opción más que recordarle, con pruebas en mano, que la dignidad también acumula intereses». Al día siguiente, con la serenidad de quien ya ha dejado de temer los enfrentamientos, hice una llamada desde la terraza del restaurante del resort. El desayuno estaba impecable, pero mi atención estaba en otro tipo de menú, el de consecuencias. Pedí hablar con el gerente regional del complejo, el señor Ellis. Su nombre me lo habían mencionado la noche anterior, cuando comenté en recepción que deseaba presentar un reclamo formal. «Buenos días, señor Ellis. Soy Dorothy Parker. Me gustaría reservar una sala de conferencias para una reunión privada. ¿Sería posible mañana en la mañana?». «Por supuesto, señora Parker». «¿Para cuántas personas?». 5. «Pero asegúrese de que haya café fuerte y una copia del reglamento de uso de recompensas Hilton sobre la mesa». Él no preguntó más.
Los buenos administradores saben cuándo es mejor no intervenir en asuntos que huelen a póliza violada. Cerré la llamada y redacté un correo breve dirigido a la dirección que tenía registrada Brooke en su cuenta del resort. Asunto. Información requerida. Reserva anulada y uso indebido de recompensa a señora Brooke. Le informamos que debido a irregularidades detectadas en el sistema respecto a su intento de reactivación de reserva bajo una cuenta ajena, se ha programado una reunión de revisión con la gerencia del resort. Lugar: Sala Coral, segundo piso, hora 10 de la mañana, fecha: mañana atentamente, dirección administrativa, Gran Casarina. No firmé con mi nombre. No hacía falta. El mensaje llevaba toda la precisión de una invitación formal, y toda la contundencia de una emboscada planificada. Desde mi asiento al sol, vi a Sandra llegar con su batido verde y expresión divertida. ¿Qué tramaste ahora? Nada que no pueda explicarse con una hoja de cálculo y una taza de café. Porque hay venganzas que se sirven en silencio, con protocolo, y con una sonrisa suave. Y esta, la que estaba por desarrollarse en una sala de juntas frente al mar, no iba a tener gritos ni escenas. Solo datos, fechas, y el peso de la verdad colocada sobre la mesa como una ficha de dominó final. A las 10 de la mañana en punto, la sala coral estaba preparada como si se tratara de una reunión corporativa. Mesas amplias, sillas de cuero, una jarra de agua con rodajas de limón al centro. La luz natural entraba sin pedir permiso por los ventanales, iluminando cada rincón de aquella escena que, aunque disfrazada de formalidad, era más juicio que junta. Yo me senté en el extremo más alejado de la entrada. Frente a mí, una carpeta ordenada con documentos impresos y una pluma que llevaba años sin usarse, pero que había traído por simbolismo. Cuando una prepara el terreno, los detalles importan. David entró primero, el rostro cansado, los hombros un poco más caídos de lo habitual. Saludó sin convicción. Brooke le siguió, con una chaqueta que intentaba proyectar seguridad y un gesto que no lograba ocultar su nerviosismo. Detrás, los padres de ella, aferrados a la dignidad como si fuera una toalla mojada. Se sentaron todos sin hablar, con esa incomodidad que solo aparece cuando sabes que la verdad está por caer como lluvia anunciada. El señor Ellis tomó la palabra con ese tono neutro de quien ha visto demasiadas disputas familiares en entornos turísticos. Gracias por venir. Esta reunión fue solicitada por la titular de la reserva original para aclarar ciertos movimientos irregulares detectados en el sistema. En este complejo, nos tomamos muy en serio la integridad de nuestras reservas y el uso adecuado de beneficios asociados a cuentas de fidelidad. David tragó saliva. Brooke cruzó los brazos. Debe haber un error, dijo, aunque su voz tembló. Por eso estamos aquí, respondí, abriendo mi carpeta. Para revisar cada paso, con fechas, registros de acceso, correos electrónicos, todo documentado. Melanie y Sandra no estaban en la sala, pero yo las imaginaba afuera, sentadas en bata de spa junto al ascensor, esperando el desenlace como si fuera el final de una obra de teatro anunciada por años. Y ahí, con el mar a nuestras espaldas, comenzó la función más importante de nuestras vidas. Apoyé la carpeta sobre la mesa con esa calma adquirida tras años de aguantar sin romperse. La abrí lentamente como si no tuviéramos prisa y empecé a colocar, una por una, las piezas que había reunido. No necesitaba gritar ni dramatizar. Cada documento hablaba por sí solo. El primero fue el recibo original, donde se detallaba el pago total del paquete vacacional. Mi nombre figuraba en todas las páginas, con la fecha de la transacción y la tarjeta utilizada. Ningún espacio para confusión. Luego una impresión del correo que Brooke me envió en julio. Gracias por hacernos parte de este viaje. Ya soñamos con el mar, decía con emojis de olas y caritas felices. Seguí con una captura de pantalla donde se mostraba su intento de cancelar sus vuelos, claramente suponiendo que yo también lo haría. Pero no lo hice. Y eso, precisamente, desmoronaba su coartada. El señor Ellis hojeaba los documentos con la mirada fría del procedimiento. David mantenía la vista en la mesa, inmóvil, como si al no mirar pudiera desaparecer. Brooke, en cambio, tamborileaba los dedos con creciente irritación. Aquí, dije, señalando el siguiente archivo, está el registro del sistema del resort. Se accedió desde una IP vinculada al correo de Brooke, e intentaron reactivar la reserva usando mi número de cliente Hilton Honors. La modificación fue denegada,
pero no antes de intentar transferir los 47.000 puntos acumulados. El gerente asintió y subrayó un detalle con su bolígrafo. La sala estaba silenciosa, como si hasta el aire esperara mi próximo movimiento. También incluí los registros de llamadas. Después de recibir la notificación de que el acceso había sido bloqueado, hubo 3 intentos de contactar con el soporte del resort, todos desde el número de Brooke. Ella bufó con una risa seca. ¿Y qué? ¿Estás diciendo que no puedo planear un viaje para mi familia? No con mis datos, mis puntos ni mi dinero. Respondí sin alterarme. Y así, hoja tras hoja, fue quedando claro que lo que ellos llamaban confusión era en realidad cálculo. Uno que acababa de estallarles en la cara. El silencio que siguió fue espeso, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. David, con las manos entrelazadas, miraba ahora hacia mí, pero no encontraba palabras. Brooke, en cambio, estalló. Ya no podía sostener la máscara que la mantenía en ese asiento de falsa razón. Sí, lo intenté. Soltó con voz firme, más rabiosa que avergonzada. Nos lo merecíamos más que tú. ¿Qué tiene de malo querer disfrutar algo que tú ibas a desperdiciar metida en una bata de spa? La frase quedó flotando en el aire como un insulto que aún no ha entendido su propio eco. El rostro de David se desplomó. No dijo nada. Ni siquiera intentó suavizarlo. El señor Ellis cerró la carpeta con lentitud, se recostó en su asiento y dirigió su mirada hacia mí. Señora Parker, considerando la evidencia, ¿desea imponer una restricción permanente sobre esta parte en todos los complejos asociados a nuestra marca? Lo miré con serenidad. No era venganza lo que buscaba, sino un límite que ya nadie se atreviera a cruzar. Sí, y quiero que se revoquen todos los puntos que intentaron usar, incluyendo los acumulados por actividades que no realizaron. Él asintió, haciendo anotaciones sin dramatismo. Brooke ya no hablaba. David parecía encogido dentro de su camisa. ¿Esto es en serio?, preguntó ella, casi incrédula. ¿De verdad vas a vetarnos por un malentendido? No fue un malentendido, Brooke. Respondí con voz tranquila pero firme. Fue una elección. La tuya. Y esta es la mía. El aire acondicionado parecía más frío de repente. El señor Ellis se levantó y agradeció la presencia de todos. La reunión había concluido. No hubo abrazos, ni disculpas, ni redenciones cinematográficas, solo una salida ordenada y la certeza de que la narrativa familiar acababa de cambiar de autora. Porque cuando una mujer decide recuperar el control, ya no hace falta levantar la voz. Le basta confirmar. Después de la reunión, el rumor no tardó en esparcirse por los pasillos del resort. No porque yo lo buscara, sino porque las escenas mal actuadas siempre atraen miradas. La seguridad, con total discreción, acompañó a los padres de Brooke fuera del recinto. No hubo gritos ni escándalos, pero sí susurros. Uno de los huéspedes, que esperaba turno en recepción, observó todo sin disimulo. Lo noté por su manera de fruncir los labios y por cómo escribía algo en su teléfono, antes siquiera de que la puerta giratoria se cerrara detrás de ellos. No le di mayor importancia en ese momento. Me regresé al spa con Melanie y Sandra, quienes me recibieron con una copa de champaña y un silencio respetuoso. A veces, las verdaderas amigas saben cuando las palabras sobran. Pero 3 días después, mientras desayunábamos frente al mar, un camarero se acercó con el móvil en la mano. ¿Es usted la señora Parker?, preguntó con cautela. Mire esto. Era una reseña publicada en un sitio local, firmada por alguien que decía haber sido testigo de una escena de intento de fraude por parte de una familia arrogante, expulsada con razón de un resort de alta categoría. El autor se identificaba como cliente del padre de Brooke, dueño de una firma contable en Tampa. La publicación se volvió viral en círculos profesionales de la zona. En cuestión de horas, algunos de los clientes más importantes de la familia comenzaron a cancelar contratos. Un comentario mencionaba incluso que si una familia no podía manejar un viaje con honestidad, tampoco debía manejar los impuestos ajenos. La caída fue lenta, pública y completamente legal. Yo no respondí nada. No compartí el enlace, no opiné, no añadí leña al fuego. No lo necesitaba, porque a veces, lo único que hace falta para que la verdad florezca, es dejarla al sol. Y en Sarasota, el sol no perdona. La llamada de David llegó una tarde,
justo cuando terminábamos una partida de dominó en la terraza del bar. El número apareció en la pantalla y, por un segundo, pensé en dejarlo sonar. Pero la curiosidad pudo más. Me levanté, caminé hasta una esquina apartada del ruido y contesté sin decir su nombre. Al otro lado, una voz quebrada, cargada de cansancio. Mamá, no sabía. Ella me dijo que no estabas bien, que estabas muy enferma para viajar, que cancelaste por salud. Me apoyé en la barandilla de hierro forjado, observando las olas romper con calma. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Tú elegiste creerle, dije finalmente, sin enojo pero sin suavizar. Y esa decisión tiene consecuencias. David suspiró. Intentó explicar, justificar, pero ya no hacía falta. Lo que había que decir, ya se había dicho. Me agradeció por no haber hecho todo público. Mencionó a los niños, que no tenían la culpa. Lo escuché. No por él, sino por lo que alguna vez compartimos. 2 días después, envié una carta. No un correo, no un mensaje ambiguo. Una carta formal, firmada por mi abogado. En ella, se notificaba que a partir de ese momento, quedaban revocados los privilegios de acceso al fondo educativo que había creado para sus hijos. La educación de mis nietos seguiría protegida, sí, pero a través de un administrador independiente, sin intervención de sus padres. Cualquier uso del dinero estaría sujeto a revisión y autorización externa. No era un castigo. Era un límite. Sandra, al enterarse, me abrazó fuerte. «¿No sabías que el amor también necesita contadores?», susurró. Y tenía razón. Una da y da, creyendo que el amor se basta solo, que con intención alcanza. Pero hay momentos en que incluso el cariño necesita estructura, protección y cláusulas. Porque querer no es permitirlo todo. Y ahora, por fin, ellos lo estaban aprendiendo. Regresamos a casa al amanecer del día 20, con las maletas llenas de ropa liviana, jabones de hotel, y anécdotas que no cabían en los bolsillos. Sandra traía un sombrero nuevo que no pensaba prestarle a nadie, y Melanie, un frasquito de aceite de hibisco que juraba, le quitaba 10 años de encima. Yo volví más liviana, pero no por los días de descanso, sino por todo lo que había dejado atrás, la necesidad de ser aceptada a cualquier precio, el temor de incomodar, la costumbre de callar para mantener la paz. Al llegar, encontré un sobre blanco en el escalón de entrada. Reconocí la letra antes de abrirlo. David. Sin remitente. Sin firma visible. Dentro, una nota breve, casi impersonal. No pedía perdón. No explicaba nada. Solo decía: «Espero que algún día podamos hablar». Leí esa línea 2 veces. Luego la guardé en mi caja de cedro, donde conservo cosas que me marcaron pero que ya no me gobiernan. Cerré la tapa sin rencor. El pasado tiene su lugar, pero no merece espacio en la maleta del futuro. Cambié las contraseñas de mis cuentas. Actualicé la administración de mis fondos, y reorganicé mis prioridades con la precisión de quien ya aprendió que la confianza no se entrega por tradición, sino por merecimiento. Luego, con el mismo entusiasmo de una adolescente que empieza a vivir sola, reservé nuevamente el resort para la próxima primavera. Esta vez, Suites Premium. Esta vez, sin culpa. Y esta vez, en primera clase. No volví a llamar. No pedí explicaciones. Y no volví a justificar mi ausencia. Porque a veces, la mayor muestra de amor propio es el silencio sostenido. Y yo, después de tantos años, por fin había aprendido a escogerme.